A ver, un tema muy importante para la iglesia, un tema que encontramos en la palabra del Señor, y este tema yo le puse como subtítulo la pena de muerte. Habíamos estado hablando el viernes pasado acerca de la ley, ¿verdad?, terrenal. Y hoy vamos a ver un poquito también acerca de la ley divina, de la ley que viene por Dios acerca de la pena de muerte. Es importante que estudiemos la Biblia sistemáticamente para darnos cuenta cómo es que Dios nos habla, y también para que nosotros vayamos estudiando la Biblia de una manera que podamos entenderla. Así que vamos a encomendar a Dios, ¿verdad?, en esta predicación, para que sea Él que nos ayude a entender su palabra. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora de esta noche tan hermosa, Señor, que tú nos has dado, Señor. Estamos contentos, gozosos por todo lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Te damos mil gracias, porque cada cosa, Señor, que pasa en nuestras vidas, Señor, nos ayudan para bien. Hay muchas situaciones, Señor, en las cuales nos hacen más fuertes como seres humanos. En otras situaciones nos fortalecemos espiritualmente. En otras situaciones, Señor, crece abundantemente nuestra fe, Padre Santo. Tanto, Señor amado, en ti, Padre amado, como en tu palabra, Señor. Gracias, Señor amado, porque la fe, Señor, que viene, Señor, es por el oír tu palabra. Así que encomendamos a Dios nuestro camino, encomendamos a Dios siempre, Señor amado, este estudio de tu palabra, para que sea el Señor que nos abra nuestro entendimiento y que podamos entender en nuestra mente, Señor amado, un poquito más, Señor, de tu palabra, Señor amado. Si hay algo, Señor, que es tan importante como la oración, como tan importante, Señor, que santificarnos para el Señor, algo tan importante como el tener la esperanza de esperar en el Señor, y cosas tan importantes, Señor, es el estudio de tu palabra, Señor amado, para que nosotros, Señor amado, aprendamos de tu palabra solamente, Señor, porque tu palabra es palabra viva, es palabra sin mancha, inmaculada, Señor, limpia, santa, para redarguir, para corregir, para exhortar, para enseñar, Señor amado. Te damos mil gracias, Señor amado, y te pedimos con todo nuestro corazón que nos ayudes a entender un poquito más de tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces leyendo en el Romanos 13:3. Como ya les había dicho, habíamos estado hablando acerca de la ley, ¿verdad?, que tiene que ser aplicada con justicia, ¿verdad?, sin miramientos, con equidad, sin demora, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poquito acerca de la pena de muerte. Voy a empezar a leer desde el versículo 1 y nos vamos enfocando en el 3. Dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Quieras pues no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella. La palabra del Señor nos habla acerca de las leyes terrenales. Los pueblos tienen leyes. Yo no sé si usted ha oído o tiene entendimiento de que hay tribus, hay pueblos, hay lugares donde, por más remotos que sean, donde tal vez no llega ni la autoridad del país, tienen leyes. Los indios, sus tribus, tienen leyes. Castigan al que roba, castigan al que mata,
tienen a veces leyes muy severas. Entrando en este tema acerca de la autoridad y la ley, hay leyes en todo lugar. Usted va a la corte, usted le dice, quítese su gorra, siéntese derecho, tira el chicle, ¿verdad? Si usted va a un hospital, no fume, no grite, ¿verdad? Siempre hay lugares que nosotros tenemos que respetar las leyes que ponen. Hay leyes de tránsito, ¿verdad? A los que manejan o que saben, ¿verdad? Yo creo que aunque no manejemos, sabemos que los carros deben obedecer la señal de stop, de pare. Porque aunque no sepamos manejar, sabemos que el carro a veces no para donde está una señal pare, ¿verdad? O cuando está la luz roja, pasarse el alto, ¿verdad? Aunque no manejemos, sabemos que son leyes también peatonales que nosotros también debemos cumplir. Si nosotros rebasamos un límite de velocidad cuando vamos en un carro, por consecuencia, ¿verdad?, de romper esa ley, te multan, te para la policía. Mas cuando tú respetas los señalamientos, los límites de velocidad en una carretera, ¿verdad?, no tienes por qué temer si te para la policía, porque si dice que a 45, a 45 vas. Y si te dice que a 50, a 50 vas. Entonces, sabemos que si nosotros obedecemos, no tenemos por qué temer a la ley. Entonces, aquí la palabra del Señor dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Las autoridades a las cuales Dios ha puesto, porque Dios ha puesto a la policía, vamos a poner este ejemplo, Dios ha puesto a los policías, dice que ellos no están supuestos a infundir temor al que hace el bien, más bien al que hace el mal. Porque déjeme decirle que si usted va y usted trae su bolsa y pasa un ratero y le arrebata la bolsa y se va, usted no tiene por qué temer a la policía. Más bien usted, si ve a un policía, se sentiría confiado de que el policía está presto para ayudarle al ciudadano, ¿verdad? ¿Quién es el que debería temer? El ladrón, el ratero. Por eso la palabra del Señor dice, porque los magistrados no están para infundir temor, aunque a veces hay excepciones, al que hace el bien, sino al malo. Hermanos, la ley terrenal que está puesta en la tierra es para que nos ayude, ¿verdad? Y nosotros también debemos cumplir la ley para que no haya un desorden. Los policías están para poner, ¿verdad?, poner la ley y nosotros para cumplirla. Si el policía te dice párate, te paras. Y si el policía te dice siga su camino, sigue su camino, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito acerca, ¿verdad?, de la ejecución de la ley, entrando en Eclesiastés 8:11, acerca de que nosotros, ¿verdad?, por cuanto a veces no conocer a veces los derechos humanos, muchas veces no entendemos, ¿verdad?, las leyes. Eclesiastés 8:11 dice la palabra: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Una persona que sabe, ¿verdad?,
que está haciendo mal, nosotros, como le digo, no podemos hacernos de la vista gorda. Un ejemplo, yo le puedo decir, ¿cuántos de las personas indocumentadas muchas veces no sacan un número de Social Security falso? Eso, hermano, déjeme decirle que un cristiano no debe hacer eso. Hermano, pero que es una ayuda, eso no está bien. Porque el día que te agarre la policía, que te agarre inmigración, no puedes estar pidiéndole, Señor, sácame de este rollo. Haz justicia, ¿verdad? Ciégale los ojos y confunde los papeles. No. Dios no se va a hacer tu cómplice porque eres un mentiroso, porque eres un estafador. Entendamos, hermanos, que nosotros no podemos usar el número de un Social Security sabiendo que no somos ciudadanos, no somos residentes. Eso es un pecado. Y muchas veces, hermano, a veces uno le da miedo decirle, ay, al hermano, no lo hagas. Pero, hermano, estamos desobedeciendo. Es como, por decir, conozco el caso de un hermano que por manejar sin licencia lo habían agarrado muchas veces. Lo había parado la policía y no tenía licencia. Pero siempre que lo paraba la policía, cambiaba el nombre. Se cambiaba de nombre. Pero si hay algo que tú no puedes cambiar, son tus huellas digitales. Al ir a pagar el ticket, ponías tu huellita. Y resulta que este hermano, ¿verdad?, por mentirle a la ley, ¿verdad?, fue a parar a la cárcel. Y entonces la esposa estaba bien preocupada y diciendo, Señor, yo sé que en el nombre de Jesús mi esposo va a salir en el nombre. ¿Cuál nombre, hermano? El nombre de Jesús es poderoso, pero no para solapar un engaño. Porque muchas veces nosotros tomamos el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios no se va a hacer tu cómplice. Es como meterte a la tienda, aquí a Western Beef, y te robas las compras, y luego te cachan al robarte las compras o un objeto, y después dices, ay, Señor, en el nombre de Jesús que no me pase nada, o que no me vayan a arrestar. ¿Cómo? Si estamos haciendo el mal, si estamos desobedeciendo, ¿cómo, hermano? Nosotros como cristianos, como verdaderamente nacidos de nuevo, no podemos tener la antigua naturaleza pecaminosa. No podemos practicar el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Por más feo, pero es verdad. El que practica el pecado, dice la palabra de Dios, es del diablo. ¿Qué es lo que nos habla aquí en Eclesiastés? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están dispuestos para hacer el mal. Voy a comentar un poquito acerca de esto. Hace tiempito, aquí si no me equivoco, mamá puede corregir, aquí es en Pensilvania, ¿no?, donde estaban haciendo el juego del knockout que me habías contado la otra vez. Aquí cerca en Pensilvania, no solamente era un joven, eran varios, e incluso salió por la noticia, que pasaban por la calle y ellos con el puño a cualquier persona le daban un knockout, el juego del knockout. Pero ese golpe, algunas personas los desmayaban, los dejaban inconscientes. Un golpe así puede tener consecuencias graves, de por vida, o también la muerte. Entonces, mi mamá me estaba contando, porque yo no vi, pero dice que a esa persona la agarraron y que ya había golpeado a un anciano y no sé, ciertas personas más, pero que supuestamente esa persona estaba tan arrepentida que solamente le dieron 1 año de cárcel. Muchas veces uno dice,
hay defensores, claro, defensores de los derechos humanos. Pero, ¿usted cree que esa persona no va a salir al año y va a volver a hacer lo mismo si le da la gana? Entonces, a veces se queda uno, pero ¿cómo, no? ¿Cómo puede ser posible? Ya porque te arrepentiste y porque te soltaste 3, 4 lágrimas, ya te van a reducir el castigo. Y más si te portas bien en la cárcel, te van a cortar el tiempo. Y entonces mi mamá me decía, imagínate, dice, lo sueltan y vuelve a hacer lo mismo. Y le digo yo, pero ¿a quién le garantiza a ese hombre? Dice que nada más era un juego, pero ¿quién le garantiza a ese hombre si yo quería jugar con él? Eso no es un juego, eso es violencia en contra de la otra persona. Ya por un juego y tú no querer participar, ya saliste herido o quedaste con secuelas o quedaste con gravemente herido. Y nada más porque al otro se le ocurrió jugar. Dígame usted, ¿qué es eso? Pues por consecuencia, hermano, de que en este país las leyes han aflojado mucho al castigo, este país está lleno de violencia. Y ahorita vamos a ver un poquito más. Dígame si es cierto o no que aquí mismo en Staten Island antes no se miraba tanto robo ni tanto tiroteo como se ha visto en el año pasado, en este año. De un caso tan cerca, ¿verdad? Que supimos que a una señora entrando a su apartamento le quisieron robar y por no entregarle y resistirse, pues le metieron un balazo. La dejaron en coma. Pero imagínense, si el agresor escapa, ahí anda haciendo lo mismo. Y las leyes muchas veces no hacen mucho. Entonces, la palabra misma dice, por cuanto no se ejecuta luego, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Mire, hermano, en los países musulmanes, no me refiero yo que bueno, en los países musulmanes hay pena de muerte. Pero no me refiero yo a eso de que los terroristas, eso es cuestión ya más de fanáticos religiosos, pero en cuanto al país, a las leyes civiles, hay pena de muerte. No quiere decir que por eso ya sea un país, que no haya delincuencia, claro que la hay, pero el índice es bajo de violencia. Pero los países que no tienen esa pena están altísimos en violencia. ¿Sabe por qué? Porque ellos tienen el Corán, los primeros 5 libros de la Biblia, donde Dios pone las leyes y aún ellos todavía se basan por el Corán. Dios, hermano, estableció la pena de muerte. En Finlandia, que es un país también cristiano, pero de ahí también salieron los reformadores. En Estados Unidos, aunque sus fundamentos fueron cristianos y fue fundado por personas cristianas, ahora, hermano, han quitado la oración de la iglesia, de las escuelas. Han permitido los abortos. Todos los días matan a alguien. Tan solamente en la área triestatal, siempre, casi todos los días los noticieros. Crímenes, violencias, robos. Y aunque no digan abortos, los hay. Porque hay pecados que se ven y hay pecados que no se ven. Pero muerte es muerte. El que mata a un niño en el vientre es igual como el que mató en la calle, déjeme decirlo. Pero muchas veces no vemos eso. Y hay leyes que aprueban el aborto. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con las personas que supuestamente
son encarceladas porque las cárceles, hermano, no estaban no era el propósito de Dios. Dios no estableció cárceles para los hombres. Como habíamos leído el viernes pasado, ¿verdad? Él hizo ciudades para que los que hacían el mal se escondieran en ellas. Pero la cárcel viene de un origen pagano. Aún, fíjese, las personas inconversas saben que castigar a las personas que hacen el mal. Y eso que no son nacidos de nuevo. Pero, ¿qué pasa, hermana, con las personas que son encarceladas hoy en día? Aparte de que no pagan, no se rehabilitan, porque las cárceles no son para rehabilitaciones. Más bien en la cárcel, si no sabías robar, ahí aprendes. En las cárceles se mueven drogas, se mueven los fraudes, se mueven muchas cosas las cuales a veces nosotros nos son desconocidas. Aquí mismo he visto casos, también por la televisión, por los noticieros, acerca de personas, porque aún los presos, hermano, cuesta para mantenerlos diariamente en la cárcel. Y los que pagan son los que pagan sus taxes, ahí van a pagar por los presos. O sea, aparte de que hacen mal, hay que mantenerlos. ¿Cómo la ven? Porque los indocumentados que agarra migración para no mantenerlos, ¿sabe qué es lo que están haciendo ahora? Les ponen grilletes en los pies. Y esos grilletes tienen cierto límite a donde puede la persona alejarse. Más allá, si se aleja, empieza a sonar y empieza a alarmar a las autoridades. Entonces, solamente puede separarse un poco. ¿Para qué hace esto las leyes? Para que estas personas estén encarceladas en su propia casa, pero no tener que mantenerlas ellos en la cárcel. Porque ciertamente los indocumentados están en las cárceles por el delito, ¿verdad?, de haber pasado la frontera indocumentados. Entonces, aún aparte de que los malos, ¿verdad?, no pagan, hay que mantenerlos. Entonces, nos damos cuenta, hermano, que la cárcel no corrige a nadie. Porque aún déjeme decirle que si una persona comete un homicidio, cumple su condena y sale de la cárcel terrenal, pero aún puede ir al infierno si no se arrepiente. Por eso la ley de Dios es muy diferente a la ley que hay en la tierra. Dios estableció leyes para su pueblo. Los psicólogos de hoy en día dicen que la pena de muerte no inhibe el crimen, pero Dios dice que sí. Vamos a ver en Romanos, bueno, hablando un poquito acerca en el mismo 3, dice: ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Quiere decir que aún, ¿verdad?, por ser un buen ciudadano, ¿verdad?, son alabados, ¿verdad? Te dicen: eres un buen ciudadano, no cometes crimen, no tienes un récord que manche, ¿verdad?, en tu vida. Entonces dice en el 4: porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién? Las autoridades.
porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar a los que hacen lo malo. Fíjese lo que dice. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar a los que hacen mal. Aquí la palabra vengador quiere decir el que ejecuta la justicia. Y espada es el derecho del Estado para castigar. Pero aun si los mismos vengadores, o así como por decir las autoridades, tienen el derecho para castigar y no lo hacen, ¿qué pasa? Hermano, el gobierno está para ejecutar la ley, no para malacostumbrar a los criminales, a los estafadores, a los ladrones. Y no fuera de esto, hermano, si nosotros, aún en la iglesia, no denunciamos a los corruptos, aún estamos también siendo cómplices de ellos. ¿A qué me refiero a esto, hermano? De que aún en la iglesia hay corrupción. De que aún en el mismo pueblo de Cristo hay pastores corruptos. No estoy diciendo que todos, pero hay muchos corruptos. Hay muchos que se venden. Hay muchos que venden el evangelio, que venden las sanidades, que venden los milagros. Y nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que denunciar que nos van a mirar feo, que nos van a cortar su amistad, no importa. Algo que nosotros siempre tenemos que decir es la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que después de esto, si alguien me llega a escuchar y va a decir, ay, hermana, pero usted de por sí, ¿verdad?, siempre apedreando o siempre diciendo, pues yo qué voy a decir si es lo que estoy diciendo en la palabra de Dios. Es Dios el que pone sus leyes, no las pongo yo. Nos tachan de crueles, nos tachan de apedreadores, nos tachan de no sé ni de qué. Si yo dijera, yo impongo la pena de muerte, entonces puede decirme a mí, pero dígaselo a Dios, porque si sabe, yo no escribí la Biblia, yo no escribí esto. Y ahorita vamos a ver por qué le estoy diciendo esto. Aquí donde entramos a la pena de muerte, la ley que Dios estableció, vamos a ir un poquito aquí a Génesis 9:6 y vamos a ver. En Génesis 9:6 ¿lo tienen? El que derrama sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sangre por sangre. Me sonó a título de película. ¿Por qué? Porque Dios estableció el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios puso la ley capital. Ahora quiere decir que porque nosotros somos cristianos ya vamos a cumplir esa ley. No, hermano. Es ley de Dios y Dios nos dio una ley a nosotros. ¿Cuál es la ley de nosotros? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Porque a nosotros como cristianos no nos conviene que nos andemos demandando el uno al otro. 1 Corintios lo prohíbe. Yo no puedo andar demandándome al hermano Tomás porque se parqueó en mi garage. No, hermano, eso no
es de nosotros como cristianos y como hijos de Dios, no. Por eso tenemos boca para hablar y conducirnos con el hermano y llamarle, hermano, ¿puede mover su carro? Voy a salir. Pero no ponerle una demanda, mandarle la grúa para que se lo lleve, porque nosotros no estamos para contender. Entonces, Dios nos puso la ley del amor, ¿verdad? Y vamos a ver aquí en Mateo 26:52. Fíjese las palabras de Jesús. Quiero que ponga mucha atención, que usted mismo lea estos versículos para que usted vea lo que la palabra del Señor habla. Mateo 26:52. Cuando Malco, ¿verdad? Le cortaron la oreja. Dice, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Verdad? Le estaba diciendo a Pedro. Porque todos los que tomen espada, ¿qué dice? A espada perecerán. Porque Jesús conocía la ley, que aún su mismo Padre Celestial había puesto. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Cuál era esa ley? La ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Jesús reconoce la pena de muerte. Vamos a ver también en Hechos 25 cómo Pablo habla también y conocía esta pena de muerte. Aún él mismo, hermano. Hechos 25. Es 25:11, pero vamos a leer desde el 1. 20:25. No, Hechos 25. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Para entender un poquito de lo que habla. Sígame con sus ojos porque es importante. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que les hiciera traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino, o prepararle una emboscada o una trampa, pues. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenme. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo aquí decía, yo no he pecado ni contra el César, ni contra los judíos, ni contra el templo. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal del César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César, a Pedro.
¿qué es lo que Pablo dijo? Porque dice, si alguna grave o cosa alguna digna de muerte he hecho, ¿qué dijo él? No rehúso morir. Él conocía la pena de muerte. Si yo he hecho algo que merezca la muerte, no me rehuso. Pero él dice, yo no he pecado ni contra el César, ni contra el templo, ni contra los judíos. Tal vez usted me diga, ay hermana, pero es que si Dios no hizo las cárceles, ¿por qué entonces Pablo y Silas estaban en la cárcel? Porque esas eran leyes romanas. La cárcel era de los romanos. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Yo apelo al César. Los cristianos debemos apelar a las leyes. Ay hermano, es que si me robó o si me golpeó en una mejilla, pues hay que ponerle el otro. Y si me robó el carro y yo tengo dos, pues hay que darle el otro. No se dice en la Biblia, no, somos cristianos. Pero también si te robaron tu carro, tienes que ir contra a favor en la ley, ¿verdad? Aunque lo más conveniente sería perdonar. Pero ¿quién quiere perdonar? Nadie. Les es muy difícil. Pero tú puedes ir a las autoridades. Nosotros como cristianos, hermanos, podemos hacer uso de la ley. Pero también Dios nos dio una ley más grande, que es la del amor. Vamos a ver en Génesis 4:9 acerca de Caín y Abel. Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Lógicamente la sangre no habla. Esto es algo simbólico. Pero como no había quien hiciera, o como no había leyes, aún desde el principio de la tierra, ¿quién descendió a hacer justicia? Dios. ¿Y qué le dijo Dios? Ay, Caín, como yo te hice, ay no, van a decir que yo soy un Dios sin amor. Te voy a perdonar. Así le dijo. Si acaso le perdonó la vida en ese entonces. Pero ¿a cuántos del Antiguo Testamento no hemos leído? Digo, si es que ha leído. Dice la Biblia, y Jehová lo mató. Al mismo hijo de Judá, a Er, descendió Dios para matarlo. Bueno, no descendió, pero en el sentido de que lo miró y lo mató. ¿Por qué? Porque era perverso. ¿A cuántos no han leído ustedes en el Antiguo Testamento que aún Dios llegaba, Dios los mataba? Ay no, pero qué bonito es Dios. En la palabra de Dios, Dios es el mismo, hermano, de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Tanto los cristianos nos enjuagamos la boca diciéndonos, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y Dios era amor, y Dios es amor, y Dios sigue siendo amor. Claro, pero también era juicio, es juicio, y sigue siendo juicio. Y va a ser juicio. Tenemos que ver la bondad y la severidad de Dios. Para con los malos ciertamente su juicio, para con los buenos hace su benevolencia. Y aún Dios sigue derramando lluvia para justos e injustos. Pero la sangre que clama, la sangre del inocente clama,
pidiendo justicia. ¿Por qué Dios, usted nunca se ha preguntado por qué Dios puso estas leyes? ¿Por qué Dios estableció la pena capital, la pena de muerte? Si claramente estamos leyendo los versículos, Dios puso la ley. Sangre por sangre. Entonces, ciertamente hay sangre inocente, hermano, que clama desde la tierra. Y una de esas sangres que aún no ni siquiera pueden defenderse para hablar son los abortos. Abortos provocados por la misma madre. No estoy hablando de un aborto espontáneo o de un aborto por causas médicas, no. Estoy hablando de abortos porque la madre le frustra su carrera, le frustra el noviazgo, le frustra sus estudios, le frustra su trabajo, sale embarazada y no quiere a su bebé. Dígame si no esa sangre inocente clama desde la tierra para justicia divina. Déjeme decirle, y aunque duele que aún este país haya aceptado la ley del aborto. ¿Qué me refiero yo con eso? Que le ha abierto las puertas para cualquiera que quiera tener un aborto, lo haga. Y aunque a lo mejor diga, no, es que en mi estado sí, en mi estado no, están en contra. Pero si una mujer quiere hacerlo, no le cuesta ir a otro estado y hacerlo. Lo va a hacer. Esa sangre, hermano, clama la justicia de Dios. Cuando uno ve todas estas cosas, ¿cierto? Uno no le dice, Señor, ¿verdad? Clama a la tierra, clamamos nosotros, ¿verdad? Por ser revestidos como estudiábamos. Por ser ya transformados. Y que el Señor, ¿verdad? Salve a su pueblo. Entonces, esta palabra clama viene del hebreo sa, conté al principio, T-S-A-A, acento en la segunda A, C, sa. Y esta palabra se traduce como un grito desgarrador. Ay, un grito desgarrador, que significa clamar, clamor, convocar, dar voces, gritar, implorar, juntar, levantar, quejarse, reunir y voz. Esa sangre inocente que es derramada en la tierra llega ante la presencia de Dios como un grito desgarrador. ¿Y qué dice Dios? Ya, perdona. Cuando Dios mismo sus leyes las puso él. Vamos a ver en Ezequiel 7:23. Ezequiel 7:23. Dice, haz una cadena, porque la tierra está llena de delitos y de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán la casa de ellos, y haré cesar la soberanía de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Israel se había corrompido. Los jueces no habían, o más bien los jueces habían dejado de castigar a los que merecían el castigo. Y Dios le dice, traeré a los más corruptos, a los profanadores. Pero también hay una verdad tan grande
en Isaías 32:17. En sí, toda la palabra del Señor es verdad. Pero lo que dice, hablando del tema, en Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Cuando la ley se aplica justamente, será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿Por qué aún, hermano, en las iglesias hay pleitos, hay contiendas, disensiones? ¿Por qué en la iglesia muchas veces no se gobierna con justo juicio? ¿Sabe por qué? Porque los pastores tienen miedo de que sus ovejas se vayan y prefieren tener la iglesia llena y haciéndolos sentir bien a predicarles la verdad y que se le vayan. Porque muchas veces, hermano, nosotros conocemos la palabra, conocemos las leyes de Dios y aún las pasamos por alto. Déjeme decirte, hermano, que si usted gobierna una iglesia, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Dios. Aplica las leyes de Dios conforme a la palabra de Dios. Ciertamente hay que decir, es que, hermana, tienes que amar, claro que tienes que amar, pero por amor tienes que decirle las cosas que están pasando, que estás haciendo mal. Por amor, hermano, por amor de Dios, ahora sí, por amor de Dios. Si tú estás viendo que la hermanita y el hermanito están juntitos, sin casarse, se visitan frecuentemente, se quedan solos, tú sabes. Y tú le dices, ay, mira qué bonita pareja, vienen al ayuno, vienen a la oración. ¿Sabes para qué van al ayuno y a la oración? No porque aman a Dios, sino porque buscan su beneficio. Si hay algo que siempre en mi corazón yo puedo sentir, porque en tanto tiempo que he estado en la iglesia, no lo digo para vanagloriarme, pero si algo me gusta es siempre estar en la casa del Señor. Yo veo pasar parejitas que cuando se están pretendiendo, ahí están, van a la oración, van al servicio de jóvenes, van al servicio de estudio dominical, van al servicio de los domingos, de los viernes, de los lunes, de los martes, de los jueves, de los martes, es más, van todos los días de la semana. Pero cuando de repente nada más ella sale embarazada o se casan repentinamente, no los vuelves a ver en la iglesia. O es más, cuando ya se anuncia el compromiso, no los vuelves a ver. Déjeme decirte, y te lo digo no para vanagloriarme. Y un día cuando éramos novios, yo le dije a mi esposo, quiero que sepas y te voy a decir una verdad aunque te duela. Y usted va a decir, ay hermana, pues si usted es así de grosera. No es grosera. Yo le dije la verdad. Yo le dije un día a mi esposo, le dije, si tú, ¿verdad?, estás en la iglesia porque nada más voy yo y nada más ahí buscas como pretexto para verme de una vez, te digo que aquí se acaba todo. Porque quiero que sepas que yo amo más a alguien que está sobre todas las cosas y ese hombre no eres tú. Se quedó así, hasta se fue para atrás y me miró con unos ojotes bien feos. Y yo le dije, Dios está primero que todo. Y ni los planes de boda y ni nadie va a impedir
que yo le sirva al Señor. Él, ahora hablamos y me dice, yo no entendí, me dijo, a lo mejor pensó, estás loca. Pero ahora él puede entender claramente. Hermano, es inevitable que en un embarazo tú te sientas a veces terrible, pero eso no es motivo para que tú te quedes, sino para aún agradecerle a Dios por lo que estás pasando. Una enfermedad no es motivo, a veces no es motivo para que te quedes en la casa, sino para glorificarle y darle honra y gloria a Dios. No lo digo para vanagloriarme, pero Dios sabe que todas estas cosas las he cumplido desde mi adolescencia. Y los que me han rodeado y me han visto también. ¿Por qué, hermano? Porque no podemos cambiar las cosas. Dios impuso leyes, ¿verdad? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo, con todas tus tripas, tu corazón y el buche y todo lo que quieras. Amarás al Señor. Y porque amamos al Señor, hermano, hay que guardar sus mandamientos. Porque muchas veces las iglesias no gobiernan con justo juicio de Dios y prefieren tener a la iglesia engañada. No, hermano, podemos estar 2, podemos estar 3, pero que cumplamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Mira, hermano, muchas veces tú puedes tener la confianza de decirle, pastor, pastora, está pasando esto con esta hermana, no me gusta, mira lo que está pasando. Eso no es chisme, va a decir, ay, ya fuiste con el chisme. No, chisme es decir mentira. Pero la verdad te liberta. Si tú estás viendo que un hermano se está enriqueciendo ilegítimamente, que está haciendo fraude, que está haciendo cosas, y tú dices, ay, es que te da envidia que yo sea prosperado. No, es que no estás haciendo las cosas como Dios manda y después vas a acarrear para ti condenación. Entonces vas a sufrir. Pero ¿a quién le gusta oír eso? ¿O a quién se atreve a hablar así? No digo que nadie, hay muy pocos que se atreven a denunciar. Por eso, hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir una vida, dar un testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, regresamos a Romanos. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque déjeme decirle, hermano, que después de que uno oye la palabra o te advierten de algo, es muy difícil que tú ejecutes otra vez ese pecado. Porque la palabra de Dios, el propósito de la palabra de Dios es para hablar a nuestras conciencias y que nos digan en qué área de nosotros estamos mal. Porque sabemos dónde estamos bien. Pero muchas veces nos duele que nos digan dónde está mal. Y por eso muchas veces, hermano, no nos gusta oír la palabra de Dios. No nos gusta ver la severidad de Dios. No nos gusta ver las cosas, ahora sí que el lado B de Dios. Todos conocemos el lado A, la misericordia, el amor, la prosperidad, las ganancias, el fruto, todo eso, lo bueno, lo amable, lo puro. Pero vea el lado B. Y muy pocos, hermanos, son los que pueden ver lo que realmente Dios quiere para su iglesia, para su pueblo.
Es bueno que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, pero mucho más hacer la voluntad de Dios. Porque en hacer tu voluntad, oh Jehová, me he agradado. Es un deleite hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Que la palabra que nosotros recibimos sea para dar fruto en nuestros corazones. Y si tú ves que tu amigo, tu amiga no está caminando correctamente, por amor de Dios y para salvación de su alma, no estoy diciendo la salvación que Dios da, estoy hablando de que rescate su vida del error, háblale la palabra de Dios. Porque ciertamente el que sacare a un alma del error será recompensado. Y no lo hagas para decirle, ay, vente a mi iglesia, no, para que se vaya al cielo. Porque esta iglesia puede estar llena, pero si su corazón no es arrepentido y no está aquí caminando correctamente, no funciona. Así no trabaja Dios. Ciertamente Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso hay que hablar la palabra siempre del Señor. Amén. Vamos a dejar aquí esta clase. Vamos a continuar el viernes que viene. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.